Hola, hola, Roberto, Vicente. Oigan, Nicolás, que es quien está de anfitrión de esto. Ahí se conectó. Sí, lo vamos a esperar. Ya, perfecto. Entonces, ahí Nicolás se sumó. Me pidió que yo parta nomás mientras. Parece que está con algunos problemas de internet. Así que mientras voy a avanzar yo. Cualquier cosa me pueden ir escribiendo. Si quieren hacer preguntas, lo podemos aprovechar de hacer más interactivo mientras Nicolás no se pueda conectar. ¿Ok? Entonces, a mí me mandaron algunas preguntas. Primero, quería comentar un poco de quién soy yo, que es Licity. Bueno, Licity es una plataforma para administrar propiedades en arriendo. Yo soy el CEO, uno de los cofundadores. Y, y lo que hace Licity es que automatiza el proceso para administrar una propiedad. ¿Qué significa esto? Que uno puede ingresar las distintas propiedades con sus contratos, con toda la información del contrato, cuándo empezó, cuándo termina, qué tipo de reajustes hay, las multas, etcétera, los arrendatarios, el contacto del dueño, y con eso Licity automatiza todo este proceso. En ese sentido, se hace la cobranza automática, se le envía todos los meses un mail al arrendatario que incluye la cobranza con reajuste, ya sea por IPC, por UF, por una tasa o como ustedes lo hayan establecido. Si tuviese multas también las va a ir incluyendo. Y al arrendatario le llega un mail de cobranza hasta que pague y tiene la opción de pagar en línea. Ahí nosotros tenemos convenio con Servipack, Kipu, y puede pagar con el medio de pago que quiera, si quiere con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito, transferencia, y lo bueno es que ahí se avisa automáticamente al corredor o al administrador que el pago está realizado. Con eso ya uno se puede olvidar de todo lo que es la cobranza y la conciliación bancaria al inicio del pago, y luego Licity distribuye los pagos también automáticamente a los distintos beneficiarios. Entonces el dueño va a su parte, el corredor va a su parte, y junto con el dueño hacer el depósito, también se le envía un mail con todo el detalle del pago. De esta manera se automatiza todo el proceso. Además, Licity tiene otras funcionalidades con las cuales se puede ir ayudando a hacer una gestión más completa. Con eso nosotros también se puede hacer consulta, por ejemplo, automática de las deudas de agua, luz, gas. Se puede llevar un historial completo de la propiedad en una bitácora de la propiedad. En el fondo es una herramienta para que el administrador hoy en día, que es hace una pega que es súper manual, súper análoga, deje de gastar tiempo en lo que sería ordenar la casa y se dedique a agregar valor donde realmente lo vale. Entonces, yendo un poco hacia las preguntas que me hacía Nico, ¿cómo funciona un proceso de corretaje y un proceso de administración 100% online? Para esto, primero, yo quiero diferenciar, o sea, más que diferenciar, mencionar cómo era un proceso antes. Uno cuando ya va avanzando en tecnología se va olvidando un poco cómo funcionaba esto, pero el proceso antes era súper anticuado. O sea, las publicaciones antes eran únicamente por el diario, llegando así a décadas atrás. Antes el pago era con cheques. Hoy día todo eso ya no existe. O sea, eso de publicar, se publica en los portales, los distintos portales de búsqueda, portal inmobiliario, TokTok, GoPlaceit son los más típicos. Pero después de eso se entra en un proceso que sigue siendo súper manual y súper análogo. Entonces, lo que viene hacia el futuro es que eso ya no vamos a salir del entorno digital en donde uno comenzó a hacer este proceso para salirse. Porque ¿qué pasa? Cuando yo estoy buscando una propiedad que está en arriendo, hoy la veo, me gusta y me tengo que salir de este entorno digital. Tengo que hacer un llamado, escribir un WhatsApp, pero me salgo del entorno donde está embebido. Entonces, ¿qué estamos haciendo con Licity? Estamos transformando esto para que todo esté en un mismo lugar. En ese sentido, como comentaba antes, se automatizan distintos procesos con el fin de eficientar todo lo que es la gestión de la administración y que al final también se le agregue valor tanto no solo al dueño, no solo al corredor gastando menos tiempo, aumentando retornos al dueño, sino que también al arrendatario para que el enfoque de quien está a cargo de la administración esté en la resolución de problemas y no en, como les comentaba antes, en ver que el monto cobrado sea el correcto, ver desde qué cuenta se depositó, estar haciendo liquidaciones hacia el dueño. En el fondo hay un antes y un después que es súper importante en los temas de la administración y va todo respecto a la transformación digital, que ese es un punto que a muchos les da miedo tocar quizá, porque suena súper fuerte la transformación digital, pero es algo que no debiese ser tan difícil o tan chocante como suena.
que es algo que además es inminente. O sea, todos vamos hacia un mundo más tecnológico, y ahí es importante el saber enfrentar esta transformación digital de buena manera. Acá, bueno, han salido algunos actores relevantes del mercado inmobiliario que se están luciendo por sus tecnologías con las cuales salen al mercado. A diferencia de ellos, nosotros en Licity lo que hacemos es apoyar al mercado ya existente, a todos aquellos que hoy tienen administraciones en propiedades, administran propiedades, perdón, para ayudarlos a hacer esta transformación digital. ¿Qué significa esto de transformación digital? Es adoptar las tecnologías para hacer más eficiente sus trabajos y para poder destinar los recursos de manera adecuada. En el fondo, haciendo un recorrido súper simple de lo que es la administración de una propiedad, hacer que la publicación ya no sea, por ejemplo, en el diario, sino que sean los distintos portales. Que la recopilación de la información no sea por distintos medios como está haciendo ahora, sino que sea en un lugar centralizado, y ojalá el día de mañana, y que creo que para allá vamos fuertemente, que la inteligencia artificial también nos ayuda a ver quién es un buen arrendatario y quién no es un buen arrendatario. En ese sentido también, ahí junto con las recomendaciones, que se entre también en un ciclo totalmente automatizado. O sea, como les comentaba antes, que la cobranza sea automática, la distribución de plata sea automática, la generación de informes, y ahí también viene muy ligado el análisis de información, que hoy en día, dadas las tareas manuales que hay que hacer, es algo que está súper de lado. Se deja de lado porque no hay el tiempo suficiente para hacer un buen análisis de información, que es algo que obviamente nosotros también queremos promover y fomentar para que mejore. Yendo hacia las otras preguntas, bueno, ¿cuáles son los parámetros crediticios que deben cumplir los arrendatarios y cómo calcularlos? Esto depende de cada administrador, depende de cada corredor. El mercado de la renta inmobiliaria es un mercado que está súper desinformado. En el fondo, el contrato del arriendo es un contrato privado entre tú y yo, que está guardado en un cajón y que nadie más vio ni supo. Entonces pasa que cada uno actúa a su manera, no a su manera obviamente a tonta y loca. Hay ciertas leyes, hay ciertas regulaciones, pero sí es súper distinto. O sea, yo puedo tener un contrato que se está reajustando por UF, el otro lo reajusta por IPC, yo cobro un tipo de multa o no cobro multa. Ahora con el COVID, por ejemplo, mucha gente perdonó las deudas, otros postergaron para meses posteriores, otros simplemente no hicieron nada al respecto. Entonces, ahí pasa de todo. ¿Qué son las cosas más típicas que se piden hoy en día? Y hoy en día, más que hoy, quisiera decir ayer, porque creo que esto está cambiando rápidamente y creo que así debiese ser. Pero lo tradicional era pedir, por ejemplo, que no esté el arrendatario en DICOM, o sea, que no tenga deudas pasadas. Se le pide que gane al menos 3 veces el monto del arriendo. ¿Por qué? Porque también está súper establecido tradicionalmente de que una persona suele gastar más o menos 1/3 de su sueldo en lo que es la vivienda. Algo que claramente no aplica para todo. O sea, hay distintos casos hoy en día, por ejemplo, un diseñador freelance o un programador freelance podría ganar mucho más, gastar mucho menos de 1/3 de su sueldo, por ejemplo, o más, y no cumplir con esa regla en el fondo, pero sí tener una situación súper estable. También se le pide generalmente las últimas 3 liquidaciones de sueldo. Mismo caso, en un caso freelance, puede no estar clasificando simplemente por ser otro tipo, y ahora pasa mucho, por ejemplo, con toda la gente inmigrante que está llegando al país, que trabajan, por ejemplo, en Uber, en Rappi, que pueden tener un sueldo suficiente para optar al arriendo, pero no tienen las liquidaciones de sueldo, por lo tanto se están quedando abajo. Y por último, el aval, que también esto se está cambiando cada vez más, están saliendo distintas plataformas, distintas formas de validar que uno tiene la capacidad de pago. Y en ese sentido, ¿por qué digo que todo esto va quedando atrás? Porque como les comentaba recién, van saliendo nuevas plataformas, por ejemplo, ahí está Migrante, que ayuda a dar crédito a toda esta gente que está llegando de otro país y que no tiene todavía el historial de comportamiento de pago para poder optar. Pero también nosotros, por ejemplo, en Licity, estamos armando, cada vez que un arrendatario paga su arriendo a través de Licity, se va armando un historial del comportamiento de pago. Y el día de mañana, espero, y estoy convencido de que así será, va a ser mucho más relevante el ir a optar a un arriendo demostrando que yo soy un buen pagador de arriendos, antes de demostrar que tengo un trabajo, que tengo liquidaciones, o sea, que tengo en el fondo un contrato laboral tradicional. Hoy en día que todo es más on demand, que va todo siendo más servicios que van saliendo a la medida que uno va avanzando,
va a pesar mucho más cómo uno se está comportando respecto al pago mismo que me estoy enfrentando. En el fondo, si yo voy a postular a un arriendo y he sido un buen pagador de arriendos en el pasado, no tengo por qué no poder optar a esta nueva vivienda, por ejemplo. Las siguientes preguntas, como avanzando el itinerario que nos mandaron, ¿qué hacer si un arrendatario no paga la renta? Ojo, acá vayan haciéndome preguntas. Aquí veo que alguien levantó la mano. Nicolás Díaz, permitir hablar. Hola Nico, ahí está ahí. Estás con el micrófono silenciado. No sé si lo voy a activar. Para el que quiera ir haciendo preguntas o crean que sea más una conversación, pueden ir levantando la mano también. Hola Nico, ahí sí. Sí, ahora sí, perfecto, muchas gracias. Oye, bueno, estoy acá en Tongoy con muy poca señal, así que recién me puedo conectar, pero muchas gracias a todos por conectarse, les pido mil disculpas, vamos a compensar con un pequeño regalito. Y nada, bueno, perdona que te interrumpa Jerónimo, pero para poner un poco en contexto, nosotros Oye. trabajamos con la plataforma de Jerónimo, que es el fundador, que se llama Licity, hace más de un año, y la verdad es que los resultados han sido impresionantes, no, entre comillas nos cambió la vida. Pasamos de administrar 40 propiedades a 120, con Y no entre comillas. Y no con una entre comillas también. tecnología que al final le traspasamos, ¿cierto?, a los clientes, a los propietarios, en el sentido de que al ver que hay una tecnología, que hay una plataforma, que hay una cobranza automática, que hay un reajuste por intereses, por inflación, y por intereses también las multas, todo automatizado, todo con mail automatizado y cobranza, integrado con Servipack, como esta plataforma, la predisposición o la disposición del arrendatario a pagar en ese sentido es mucho mayor. Tenemos una vacancia hoy día bajísima, aparte de una tasa de no pago, una vacancia bajísima. Entonces la verdad es que funciona y por eso nosotros, Jerónimo, hemos invitado a distintos expositores a lo largo de estos años, pero sin lugar a dudas que acá hay algo muy, muy interesante que está un poco revolucionando el mercado inmobiliario y también por eso un poco compartir la experiencia nuestra, Jerónimo, para que la gente sepa que no solo que es como una especie de marketing, sino que en la práctica nosotros lo usamos día a día y está funcionando perfecto. Pero ahí, justo como estaba comentando un poco antes que te pudieras conectar, Nico, la gracia de lo que nosotros estamos haciendo y lo que creemos firmemente es que hay que transformar un poco esta industria que viene con las mismas soluciones que, o sea, son los mismos problemas que décadas atrás y estamos enfrentando con las mismas soluciones, siendo que ha cambiado muchísimo. Y ahí lo que nosotros queremos apuntar justamente es automatizar el proceso, el ser más eficiente en el fondo, el poder dedicarse a lo que realmente agrega valor y no a estar a las tareas que no le están dando valor ni al dueño, ni al arrendatario, ni al mismo corredor en el fondo. Perfecto. Oye, Nico, si queréis seguimos con las preguntas que íbamos antes. Sí, claro, sigamos con la agenda. Sigamos con la agenda. Estábamos viendo, o sea, bueno, la siguiente pregunta era, ¿qué hacer si un arrendatario no paga la renta? Que creo que es un tema súper sensible, o sea, acá todo quien tenga una propiedad, creo que es la preocupación más grande en el fondo, qué hacer si es que alguien no te está pagando el arriendo, o cómo buscar un buen arrendatario en el fondo también que para que esto no pase, para prevenirlo desde antes. Y ahí lo que comentaba, lo que estaba comentando, bueno, súper resumido, pero existen unas reglas súper tradicionales para esto que yo creo que a poco va cambiando. La tecnología nos está ayudando en eso para ver, por ejemplo, el comportamiento de pago de una persona que pueda estar respaldado por una empresa en donde te diga si efectivamente esta persona es un buen pagador de arriendo. ¿Y qué hacer en el caso que de igual manera no pague? Bueno, ahí la gracia también, Nico, como comentabas tú, eh, la disposición a pago de un arrendatario con una plataforma como esta es mayor. O sea, efectivamente acá, por ejemplo, los arrendatarios pueden pagar con tarjeta de crédito su arriendo y en el caso de, por ejemplo, estar apretados en el mes, que pasó harto con el COVID, pueden postergar, por ejemplo, el pago a la facturación, si es que está pagando con la tarjeta. No recomiendo que un arrendatario pague en cuotas, porque el arriendo ya es un pago en cuotas. Pero ¿qué hacer? Volviendo a la pregunta, ¿qué hacer si un arrendatario no paga el arriendo?
bueno, lo mejor, lo que yo aconsejo ahí, Nico, tú también podés obviamente aportar, me estoy agarrando un poco el anfitrión del webinar, pero yo lo que recomendaría fuertemente es llegar a un acuerdo con el arrendatario antes que empezar ver temas legales en el fondo de tratar de hacer un desalojo. Creo que lo mejor es tratar de llegar a un acuerdo, entender bien cuál es la situación del arrendatario, por qué no está pagando. En el fondo, al final, es mucho más conveniente para ambas partes lograr una salida limpia, por así decirlo, o entender la situación del arrendatario. Quizás se pueda postergar las cuotas para después, quizás se pueda rebajar un poco el arriendo por unos meses. Ahí hay distintas soluciones que se pueden aplicar y que, bueno, la vimos, se aplicaron bastante en todo lo que es la pandemia. Entonces, es mucho más conveniente eso a quedarse, por ejemplo, 6 meses que puede durar el proceso de desalojo sin los pagos para después recién volver a recolocar la propiedad, no sabiendo en qué estado va a estar la propiedad, porque me imagino que un arrendatario que se está yendo no va a estar muy contento. Entonces, al final, lo más recomendable en ese sentido, yo diría que es llegar a un acuerdo con el arrendatario, tratar de salir de la mejor manera y entender bien las necesidades para ambos lados, en el fondo. Así que eso respecto. No sé si alguien tendrá preguntas. Acá pueden levantar la mano de nuevo, como lo levantó Nico. Lo invitamos a participar. Bueno, seguimos entonces con las preguntas de ¿por qué una administración profesionalizada permite maximizar la plusvalía de la propiedad en el largo plazo? Acá es importante entender esto que les he estado comentando, que he querido transmitir, de que el agregar valor donde realmente lo vale. Eso, una frase, suena algo cliché, pero es súper cierta. O sea, el agregar valor hoy en día en el corredor tradicional que está trabajando con un Excel, que le depositan de distintas cuentas, que tiene que estar revisando si le depositó Pepito o la hermana o la mamá, y que tiene que ver que el monto no le está calzando, eso realmente no le está agregando valor a nadie, le está quitando tiempo a una persona que podría estar enfocada en, por ejemplo, mantener bien el inmueble, por ejemplo, en la resolución de conflictos, por ejemplo, en la resolución de problemas. O sea, si es que se rompió una cañería y hay que solucionarlo, son pérdidas para todos. O sea, ahí el arrendatario está pasando un mal rato con una cañería rota, el dueño está viendo perjudicado su inmueble con daños que pueden ser bien costosos reparar, y además probablemente vaya a tener que haber una rebaja en el arriendo por ese tiempo. Entonces, al final, lo importante es que la modernización y la transformación digital apuntan a que se agregue valor donde realmente lo vale, que no se pierda tiempo en estas tareas repetitivas que al final no le están sirviendo a nadie, que es, como les decía al principio, es un poco ordenar la casa. Entonces, ahí de nuevo yo los invito a enfrentar esta transformación digital de buena manera, en el fondo empezar a indagar en distintas plataformas, a averiguar por internet qué puede estar sirviendo para cada caso. A ver, Nico, voy a ver, me levanto la mano de nuevo. Ahí está Nico con el micrófono silenciado, ahí volviste. Gracias. De nada. Oye, Nico, ¿algún comentarios que quieras hacer tú al respecto? Sí, bueno, comentarle a la gente que a partir del 1 de agosto tenemos un nuevo plan donde nosotros asesoramos legalmente, está incluido dentro de un plan premium que estamos lanzando, cuyo costo es un 7,5% del canon de arriendo con factura exenta, y ese plan incluye la asesoría legal en caso de haber algún problema con los arrendatarios, en caso de algún desalojo que haya que hacer. Pero dicho eso, Jerónimo, la verdad es que no sé si tú lo has visto, pero hemos tenido un comportamiento pago, yo diría, sorprendentemente bueno. Es raro que haya sido tan bueno. Nuestro proceso de filtro es pedir las 3 liquidaciones, cartola a la AFP, conocer en persona a la gente, incluso algunas veces llamamos a las pegas, y el 80%, pues, tanto eso para el arrendatario como el aval, y más o menos el 80%, Jerónimo, es extranjero, de nacionalidad venezolana. Entonces son muy, muy buenos pagadores. A ellos les cuesta mucho completar su mes de anticipo más el mes de garantía.
más la comisión del corredor, entonces perder su arriendo, perder su departamento, es muy caro el costo de reposición de conseguirse otro. Y por otro lado, le alcanza, porque donde antes vivía uno, ahora viven dos, donde antes vivían dos, viven tres. Con lo cual, si en promedio de arriendo más o menos está en torno a los 300, 250, 350, en ese rango, a media son 150, con unos gastos relativamente baratos, que en total nos suman más o menos 80.000, incluyendo gastos comunes, pongámosle 100, por lo tanto ya por 200.000 mensual están viviendo, y esa es una cifra que le alcanza. Hemos visto en otros webinars, como cuando tú estás tú fuera de mercado, estás arrendando, qué sé yo, un San Miguel en 450, no hay caso, no se arrienda. El mercado y el bolsillo de la gente, por así decirlo, aguanta hasta un cierto rango. Y si tú te sales mucho, te desvías mucho de ese promedio, independiente que la comuna sea, no sé, San Miguel, Estación Central, Independencia, Recoleta, ahora está entrando Conchalí, San Bernardo, la Cisterna muy fuerte también, hay que estar dentro del promedio de los cánones de arriendo. Cuando te vas muy arriba de eso, quedas un poco fuera. Entonces sumando estos tres factores que básicamente la alta demanda por departamentos, que tenemos hoy día casi todos ocupados, donde hay una presión de alrededor de 1.600.000 extranjeros hoy día, que son los documentados, que son las incorporaciones nuevas, 60% de eso vive en Santiago, y esos son más todos los no documentados, que podrían ser perfectamente 400.000 más. Hay una presión tremenda por arriendo. Por otro lado, estos tickets que dentro de él le alcanza a la gente que tiene trabajo. Por otro lado, este buen filtro, este costo de dejar el departamento económico, ¿cierto? Por conseguirse otro y pagar todos los gastos de nuevo, hacen que el comportamiento del arrendatario haya sido extremadamente bueno en estos últimos 12 a 18 meses, yo diría, en las pandemias. Ahí fue un poco más complicado al inicio de la pandemia. Ahí fue un poco más complicado, pero la mayoría de nuestros clientes, proactivamente nosotros propusimos algunos planes de pago, algunas facilidades, etcétera, y la gran mayoría de nuestros clientes, de nuestros propietarios lo otorgó, aceptó esta propuesta como proactivamente, y la verdad es que funcionó bien. Y hoy día estamos viendo muy baja morosidad y baja vacancia. También no sé qué opinas, qué has visto tú con otras empresas, que tengo entendido que ustedes trabajan también, Jerónimo, con empresas grandes como Procasa, alguna inmobiliaria, Angel Volkers, parece. Claro, sí, nosotros tenemos, sí, hay varios clientes, entre esos, como los de que dijiste tú, Procasa, Angel Volkers, Remax, Land Capital. Bueno, lo que he visto y que efectivamente lo que decís tú, a muchos les duele ese pago tan grande al inicio. O sea, un arrendatario que se va recién a una nueva propiedad generalmente tiene que pagar el primer mes de arriendo, la comisión de corretaje y la garantía. Y esas al final pasan a ser 2 meses y medio que se tienen que pagar de uno al principio. Y lo bueno también, gracias a la tecnología, algo que se puede hacer es que se puede dividir fácilmente ese pago. O sea, dividir en cuotas es bastante fácil, o dejarlo para la tarjeta de crédito. Y ese es un pago que sí creo que tiene sentido hacerlo en cuotas en la tarjeta de crédito, a diferencia del, como comentaba antes, del pago recurrente el mes a mes, que ya es un pago en cuotas. El pago inicial, que es un gran cuotón, sí tiene todo el sentido de hacerlo, que es algo que se hace bastante, de hecho, o sea, que yo lo he visto que se hace en nuestra plataforma. Y lo otro, en el mes a mes también, como tú comentabas, en la pandemia han habido hartos casos. Nosotros como no somos un administrador, sino que hay varios administradores que están a través nuestro, hemos visto de todo. Ahí está la gracia de que no tenemos una política nosotros, por ejemplo, como podría ser en su caso, por ejemplo, que ustedes perdonen, qué sé yo, la mitad del arriendo, por ejemplo, o que perdonen ahora y más tarde tengan que pagarlo, posterguen las cuotas en el fondo. Lo que sí hemos visto harto es la postergación de las cuotas. Más que el decir, oye, sí, te rebajo, es, mira, esperemos que esto pase y cobremos el próximo año o en 6 meses más lo que es la rebaja que te estoy haciendo en este minuto, en el fondo. Y eso, gracias a la plataforma, es bastante fácil también. O sea, dejarlo en un comienzo y listo. Tú te olvidas, siempre vas a saber que está pendiente esa cuota de un mes anterior y puedes setear de que se envíe para después, en el fondo, seguir automatizando la gestión del arriendo independiente de las situaciones que se estén dando. O sea, eso es importante cuando alguien busque alguna plataforma
del tipo que sea para tecnologizarse, es ver la flexibilidad que te puede dar esa plataforma y que no esté solo pensada en cómo la plataforma, no es la solución de la plataforma, sino que realmente esté solventando el problema que uno está teniendo como usuario. Yo creo ahí, Jerónimo, perdona, pero excelente punto. En el fondo, o sea, ustedes están dando facilidades de pago, nosotros también lo implementamos a partir de nuevo del 1 de agosto, las 3 cuotas con tarjeta de crédito, 3 cuotas contado, para el pago de la comisión. Entonces, eso automáticamente tú eliminas ese riesgo de cobranza de no pago, porque al hacerlo con tarjeta de crédito te llega, ¿cierto? La comisión y también el mes de garantía. Estamos haciendo las dos alternativas. El propietario solamente recibiría como más parcializado en 3 cuotas, pero no hay el riesgo de no pago, porque ya está la tarjeta de por medio, que asume Claro. el riesgo, ¿cierto?, por parte del cliente. Y esa facilidad tú la das a través de la plataforma, Jerónimo, lo encuentro excelente. Y lo otro que claro, cuando uno administra una propiedad o tus clientes directos que tienen solo una, pero cuando tienes 10, 15 propiedades y haces un acuerdo por acá, otro acuerdo por allá, probablemente a los 5 meses se te olvida ajustar o qué sé yo, o lo dejáis pasar y después te acordáis y lo tratáis de cobrar de vuelta atrasado, entonces es como medio enredado. Pero tú acá lo que estás tratando de decir, por lo que entendí, es que lo puedes dejar seteado desde el mismo minuto en que hiciste el acuerdo. Claro, sí, esa es la gracia, en el fondo, dejar todo, en el momento en el que pasa algo, dejar todo seteado y después solamente uno se olvida de que las cosas estén andando, y esa es la gracia de la tecnología, en el fondo, o sea, hay que olvidarse de que antes funcionaba, la tecnología también va avanzando, uno de repente confunde que el hacer una transformación digital es pasar de la libreta al Excel, pero mucho más que eso, o sea, un Excel sigue siendo una cosa eh, poco automatizada, poco funcional. Si bien es un buen repositorio de información, quizá es algo que no te permite hacer gestiones automáticas. Y ahí aprovechando, Nico, una frase que dijiste que me llamó la atención, el riesgo de no pago. Quería aprovechar de ahí, desmentir algo que creo que está haciendo cada vez más ruido por si hay propietarios acá que estén analizando el tomar estos seguros de no pago, que hay que tener en consideración de que esos seguros de no pago son justamente, como lo dicen, de no pago. Ahí hay muchos administradores o corredores haciendo uso de la frase. Nico, no quiero tocarlo a ustedes, no creo que no lo están haciendo, ustedes no tienen seguro, ¿cierto? No tenemos Ya que ese... hay varios corredores haciendo uso de un seguro de te pagamos aunque el arrendatario no pague. Y suena súper lindo, pero es justamente eso, el arrendatario no pague, o sea, no es un seguro ante vacancia, no es un seguro que si mi arrendatario se va, me van a pagar igual mi arriendo, es un seguro de que si el arrendatario está en la propiedad y no está pagando su arriendo como debiese con el contrato vigente, ahí empieza a cubrir, y por algunos meses. Y la tasa de no pago es bajísima, o sea, el gran susto que tiene un propietario al comprarse una propiedad como inversión es más que nada la vacancia. Si un corredor hace bien la tarea de elegir al arrendatario, como decías tú, Nico, que la hacen ustedes, que estudian al arrendatario, que llaman a la pega, que ven la FP, que los conocen personalmente, no debiese existir esto del no pago. Y ahora que están saliendo muchos de estos corredores te ofrecemos un nuevo seguro, aunque el arrendatario no pague, y que por eso cobran un 2, un 3, un 4% más, al final es algo que hay que leer la letra chica. Simplemente quería aprovechar de poner ese punto, que es algo que me ha No, llamado. de hecho, absolutamente, tienes toda la razón. Al final, yo lo explico en mi libro, lo que tú estás tomando no es el riesgo, tú estás tomando el riesgo del que te otorga el seguro. Entonces, si no te lo otorga una compañía de seguro tipo consorcio, qué sé yo, y te lo otorga una corredora, al final estáis tomando el riesgo de esa corredora. Ahora, hay que ver bien la letra chica, como tú dices, porque a mí sí me parece bien que cubra la vacancia, que cubra el no pago, perdón, en vez de la vacancia, porque vimos lo que le pasó a Royal, que era un broker que se le fue en collera todo esto arriendo a la empresa de Parisi, fue justamente por este tema. Por lo tanto, que te den el no pago del arrendatario, desde el punto de vista del riesgo, de la pyme, de los seguros, es más sano, por así decirlo. Entonces, lo que yo he visto, si a ti te ofrecen 6 meses de arriendo asegurado, por así decirlo, te deja de pagar el propietario, entre que hay un mes de cobranza, tal vez te siguen cobrando la cuota de la administración, y le sumas que te descuentan el mes de garantía, que está bien, entre comillas,
el máximo default que debía asumir, o el costo máximo, está alrededor de los 3,5-4 meses para el que te otorgó el seguro, que es un periodo razonable para que lo solucione. Entonces eso me no funcionó, de hecho lo hicimos súper bien en un proyecto en La Serena, donde eran inversionistas que ni siquiera tal vez fueron, lo vendimos en plena pandemia, un bono 20 más encima, entonces era muy financiero, el negocio salió bien, pero efectivamente el riesgo era ese, por lo tanto implementamos junto a la inmobiliaria, de hecho lo otorgó en este caso la inmobiliaria Vistasol, este mecanismo, pero te encuentro toda la razón, hay que tripear esos seguros, y nosotros por lo mismo preferimos bajar a un valor muy bajo, que un 5% de la administración, propiedad y un 6 si no con factura exenta, y ahora agregamos este plus por un por ciento más, que es la asesoría legal, porque ya lo hacemos igual. Entonces, si alguno de nuestros inversionistas tiene un problema, al final son nosotros mismos los contratos, los documentos, las cartolas de pago, al final es la misma pega. Entonces, por eso decimos hacerla. Al Y un final, punto al final, también, cuando al, tenemos más volumen, podemos también dar eso. Pero al quería, final lo como que... para ya ir cerrando, Jerónimo, Dale, no. ahora dale, no dice interrumpir, dale nomás. No, era un comentario nomás, que al final lo que busca el dueño efectivamente es desligarse de la propiedad. O sea, si es que alguien va a terciarizar el servicio, va a querer que un corredor se haga cargo de la propiedad de inversión, encuentro toda la razón. Al final hay que ofrecer todo el abanico de servicios para que el propietario se pueda desligar al 100% de la inversión en el fondo. Así que, Así es. Bueno, y parte fundamental de la inversión en propiedades, de la inversión inmobiliaria, es justamente la administración, y un punto clave. Por eso hemos hecho como esta especie de ciclo de charlas donde hemos ido tocando distintos puntos. Solamente brevemente recordarles, les voy a mandar este reporte, lamentablemente se me cayó el internet, estoy del celular, no les puedo compartir pantalla, pero tenemos el último informe jefe Cadimark, que es súper caro, por así decirlo, complicado conseguírselo, donde mostramos que las propiedades subieron el 2019 un 6,5% más o menos, el 2020 un 5 y algo, y este año, el primer semestre, este informe está el primer semestre, se los voy a mandar mañana a todos los que se registraron, vamos en un 3,7. Entonces, en el peor minuto de la peor crisis que hemos tenido en los últimos 100 años, entre estallido social y pandemia, en los últimos 30 meses las propiedades han subido alrededor de un 16%, estos promedio departamentos Gran Santiago. Con lo cual, la escasez de terreno, la escasez de mano de obra, el alza del precio del acero, del hierro, la dificultad para incorporar nuevos proyectos a la venta, la mayor regulación, etcétera, hacen que, por un lado, aumente la demanda por propiedades, ¿ya? También las propiedades son un activo refugio, uno de los pocos activos que no tiene la volatilidad que tiene la bolsa y que renta bien, que más encima puede apalancar la inversión con un banco al 80, todo eso hace que las propiedades hayan subido muchísimo, y este factor se vio cómo rebotan todos los indicadores, meses para agotar stock, oferta, etcétera, con el primer retiro de la AFP. Coincide como bastante justo. Y ahí vimos que el mercado inmobiliario tuvo un repunte tremendo, pero la oferta, las inmobiliarias siguen muy frenadas con el ingreso de nuevos proyectos y sacando nuevos proyectos, a excepción de las más grandes. Pero todo el rango de las grandes, medianas, las chicas, están súper paradas con proyectos nuevos, y eso hace que las propiedades hayan subido este año un 3,7 en lo que va del semestre, y que creemos nosotros que va a seguir subiendo de todas maneras este segundo semestre. Entonces, si a eso le ponemos la pata de Jerónimo, en el fondo despejar de la ecuación, por así decirlo, el tema de la administración, apuntando a unos cánones de arriendo que hoy día sí son más bajos, en torno a los 260, 270, a los 350, apuntando a esos cánones de arriendo, debería andar bastante bien la inversión. Y con esto, ya para ir terminando, Jerónimo, nosotros comentarle cuáles son las comunas que nos gustan hoy día: Renca, Conchalí y San Bernardo. Ya por ahí va, y La Cisterna. Son las 4 comunas emergentes. Por ejemplo, nosotros compramos ayer como empresa un departamento en San Bernardo, lo estoy viendo acá, no se los puedo compartir, pero también se los voy a mandar, un 2,1, ¿ya? De 42 metros cuadrados con 4 de terraza, en 2120 UF, 2120 UF. Ese fue el precio, sin estacionamiento ni nada. Entonces estáis comprando un 2,1 en 2120 UF en Renca,
donde en como 4 o 5 años más va a partir la línea 7 de metro, que une con Vitacura, donde se está terminando el parque fluvial, que está al frente, que está quedando súper, súper bueno, donde está dentro, ¿cierto?, cercano, en el anillo Américo Vespucio, con full acceso a la autopista, Rencas cuando tú te vas al aeropuerto, ¿cierto?, por ahí, y está toda la inmobiliaria está tratando de tomar posición ahí. Entonces estáis comprando en 2120, 2150, 2002, ponte, un 2,1, que en San Miguel hoy día eso está, no sé, en 2007, 2006 mínimo. Y estáis comprando, nosotros estamos comprando, el que compramos para la empresa en 42 UF el metro cuadrado. Entonces imagínate, el promedio de un departamento en Santiago es 80. Con que esta cuestión suba a 55, a 50, ya estamos hablando de un 20% de plusvalía. Son cuotas de 250, se entrega en 2, 3 años más. Así que ahí tienen una papita, ¿cierto?, para la gente que nos está escuchando. Y la segunda, Jerónimo, con esto ya termino. Y yo te quiero complementar un poco después, Nico, con unas cosas. Dale, dale, encantado, si para eso Cortita. estamos. Aprovechando que estábamos hablando, que a mí también me preguntan harto sobre el mercado inmobiliario, qué está pasando después de la pandemia, si es que está muy estancado. Y hay que considerar que en Chile hay un déficit de viviendas de más de 500.000 que están faltando en el fondo, o sea, un mercado que todavía le falta mucho y que también está, está avanzando hacia el arriendo, algo que pasa mucho hoy en día, por ejemplo, hoy en día en Chile más o menos un cuarto, un 25% de las propiedades que se están vendiendo, o sea, perdón, que existen, son para arrendarse, y más o menos un 60, entre un 60 y 70% de las que se están comprando son para inversión, o sea, se van a arrendar. Esto quiere decir que cada año va creciendo más la tasa de las propiedades que se arriendan versus las que son casas propias. Y ahí estamos avanzando fuertemente hacia algo que en la literatura sale como el Space as a Service. ¿Que esto qué significa? El espacio como un servicio es que los espacios ya, como otra industria se puede ver, que uno ya no inmoviliza grandes cantidades de plata para, para comprarse cosas. Por ejemplo, muchos ya no se están comprando su auto, sino que usan Uber a medida que lo necesitan. Uno ya no compra películas, sino que ve Netflix o HBO Go, por ejemplo, cuando quiere ver algo. Lo mismo con la música, con Spotify. Y puede sonar que está muy lejano, pero con el mundo inmobiliario está más cerca de lo que uno piensa que está pasando lo mismo. O sea, cada vez se escucha más fuerte lo que es el cowork, lo que son los multifamily, que al final son espacios que se arriendan y que ahí va el Space as a Service, que es como un servicio que se están arrendando. Y en países más desarrollados esto está mucho más avanzado, o sea, uno piensa en Nueva York o en Europa, en París, en cualquier lugar de Europa en el fondo, uno no se puede comprar una propiedad, es carísimo en el fondo, y todo se arrienda. Y eso a medida que aumenta el PIB per cápita, va siendo más hacia el arriendo, y Chile va siguiendo eso. O sea, Chile es que está más atrasado en esto y que va con esas miras, se está acercando cada vez más hacia el arriendo. Por lo tanto, ahí también, Nico, apoyando un poco lo que tú comentabas, si el mercado inmobiliario se estancó, si todavía sigue siendo una buena opción invertir, diría que sí, que es una gran opción invertir. De hecho, como tú también comentabas, es de las cosas que que te prestan plata, te puede apalancar para invertir en esto, dado que es un proyecto súper seguro en el fondo. No, tremendo. O sea, tú viste lo que te ha costado fundar Licity, conseguir levantamiento de capital y acá te prestan el 80. Entonces, Claro. es como verlo como claro, como que tenés tu propia empresa. Pero sí, tremendo concepto, Space as a Service. Da para un nuevo webinar. Está súper, súper interesante ese punto. La verdad es que no está muy presente todavía, pero para allá va. Así que bueno, Jerónimo, muchas gracias. Decirle a la gente que se mantuvo con nosotros. Le vamos a mandar entonces el informe jefe CADIMARC, le vamos a mandar esta propuesta de Renca en caso de que quieran sumarse y ampliar, ¿cierto?, la ventaja, esto de los 6 meses de administración gratis, que era la promoción, a 9 meses. Es un ofertón, es una tremenda promoción a la gente que se mantuvo. En caso de que quieran tomar la administración o cambiarse de administración, estamos con esa promoción también por haber participado con nosotros. Así que nada, te dejo las últimas palabras de cierre, Jerónimo. Muchas gracias a todos por conectarse. También les vamos a mandar el video, ¿cierto?, de esta entrevista por si lo quieren ver. Y nos vemos la próxima semana. Perfecto, Nico. Muchas gracias. Gracias a todos por estar acá, por escucharnos a nosotros. Cualquier cosa, cualquier comentario que quieran hacer, me pueden escribir. Les voy a dejar en el chat mi mail.
Si tienen dudas al respecto de, por ejemplo, transformación digital, de algo, la tecnología en el fondo del Space as a Service, muy bienvenidos, las dudas que sean, los comentarios, todos bienvenidos a hacer las preguntas que sean necesarias. Muchas gracias a todos, les voy a dejar el chat, ahora mi mail, para quien me quiera escribir. Así que gracias Nico también por este tiempo, se agradece esta invitación, siempre que tú quieras, muy bienvenido. Muchas gracias, nos vemos. Chao, chao, Nos gracias. vemos, chao, que estén bien.